ahí sí. Perfecto. Bien, esto es un juego de sombras. La radiología es eso. La radiología clásica y convencional era proyección. Y dependiendo cómo dos manos se proyecten, era el juego de sombras que generaba. Nosotros trabajamos lo mismo, hacemos proyección. Son dos manos que están proyectando ahí, en este caso, un conejo. En el caso de nosotros, proyectamos dientes, ¿bien? Y también puedo sobreproyectar estructuras, hacer ver algo que realmente no es, ¿bien? Y eso es radiología. Ustedes se deben acordar también de que era la proyección de una imagen plana de una estructura en tres dimensiones. Pero la diferencia clave de esa definición era que teníamos que conocer la anatomía. Bien, entonces en base a esto, este juego sombras es muy aplicado a lo que era la radiología clásica. ¿Ya? Voy a adelantar un poquito. Y lo primero es darles la bienvenida, decir hola, bien. Y yo me debo a tres instituciones en este momento donde dedico la docencia y doy las gracias por estar en esas tres instituciones. En la Universidad de Chile, en la actualidad me dedico a hacer docencia de pregrado. En la Facultad de la Universidad de Finisterra me dedico a ser director del posgrado. Y en Duoc UC me dedico a hacer clases a nivel de técnicos profesionales. Y digo que tengo la gracia de hacer clases en las tres instituciones porque veo la realidad de los tres grupos formativos o de los tres grupos de actuar, a nivel técnico, a nivel de títulos profesionales y nivel de especialista. Ahora, eso me lleva a una responsabilidad enorme, ya que si lo formo mal o mi docencia es mala, a- cae en tres niveles formativos, ¿ya? Pero bien, me siento muy contento de estar en esos tres niveles y participar. Pero para comenzar y tratar de nivelar un poco el auditorio, ya que hay de todo. Tenemos estudiantes de pregrado, tengo estudiantes de posgrado, tengo colegas ya especialistas en radiología en el auditorio, lo cual me halaga que estén escuchando esto. Y es recordarles a este caballero, ¿bien? Él fue Röntgen y en 1895 descubrió los rayos X por casualidad y descubrió que esto era una onda electromagnética y que se originaba en las capas de los electrones. Bien, esa es la radiografía inicial de la mano de su señora, y hay múltiple historia, incluso hay un museo en Alemania de Röntgen donde ustedes pueden visitarlo, también pueden visitar alguna de sus partes en formato online. Conocer el espectro electromagnético es sumamente importante y recordarlo, ya que desde las ondas de radio hasta la radiación gamma es parte de este espectro. La diferencia está en la frecuencia que éste tiene o la separación de sus ondas. Y la primera pregunta es que siempre, cuando dicto los cursos de radioprotección, me dicen, ¿las ondas microondas dan cáncer? ¿Las ondas de radio dan cáncer? Y ahí entramos a un tema delicado porque existe mucho susto y temor de las radiaciones ionizantes y de las radiaciones en general. Desde la radiación ultravioleta, tú ya puedes tener daño, un poco de radiación ionizante hacia arriba, ¿ya? Desde ahí para abajo, no. Perfecto. Eso es básicamente porque la ionización es la causante o la que causa daño celular o efectos, que da para un tema de otra charla de ejemplo en radioprotección. Toda la radiología se basa en esto, en ese tubo de rayos, que quizás es bueno recordar un poquitito. Tenemos una copa o un cristal completo, en donde los electrones son calentados o al rojo incandescente, este filamento de tungsteno, genera la liberación o excitación de esta cantidad de electrones por una fuerza de gradiente o una fuerza de cambio de potenciales, se provoca un choque con esta estructura, la inclinación de esa estructura hace que salgan rayos X. Esa salida de rayos X es muy poco eficiente, acuérdense, el 99% era calor y el 1% era rayos X. No es una proporción 1:1. La cantidad de electrones excitados no se correlaciona con la cantidad de rayos generados. Y habían algunos que tenían una situación que era nodo rotatorio que estuviera girando para que el equipo se gastara un poco menos. Bien, les traigo un poco de algunas imágenes. Este es el Museo de Radiología que tiene la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile en su museo. Hay fotos que si revisan mis redes sociales van a poder encontrar el link de la página. Y este museo se creó porque nosotros somos la primera sociedad de radiología a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Fuimos los creadores, por así decir, de esta especialidad en Chile.
el primer Congreso Internacional de Radiología se hizo en Chile y regresó después de muchos años a Chile el 2015. En esa oportunidad desarrollamos este museo con todos los equipos de rayos que teníamos en la facultad y se hicieron mantenciones o se trajeron nuevamente a la vida, pero solo su fachada exterior. Bien, estamos viendo los primeros equipos de rayos, algunos más antiguos. Por ejemplo, ahí está el tubo, por ahí salen los electrones, el filtro de aluminio, y por ahí viajaban los rayos para provocar el choque. Tenemos equipos un poco más modernos y equipos muy antiguos que vamos a ampliar la imagen en la siguiente imagen. Estamos viendo son los equipos un poco más modernos, ya 1850. Este era el panel eléctrico que tenían que utilizar estos equipos. Y después encontramos esta diferencia de equipos. Básicamente, estos fueron uno de los primeros equipos que se crearon en la década de los 90, o más atrás todavía, si no me equivoco, más atrás de los 90. Uno de los primeros equipos de rayos. Era muy peligroso este equipo, porque aquí ustedes están viendo el tubo de rayo X que está ahí, que es transparente y es de vidrio. Bien, y ahí está el tubo que ustedes conocen clásicamente, que en ese momento era un cono localizador, y esa estructura metálica como reja era la parte para disipar un poco el calor que se generaba. Posteriormente, el equipo más moderno es un equipo Siemens, que ya podía usar un cono localizador y tenía filtros en su interior, y él venía blindado el tubo de rayo X. Bien, tengo que recordarles que los equipos de rayo X actuales son así, son bastante más modernos que los que vamos de ver, pero todos los equipos de rayos mantienen intacto en su esencia el tubo de rayo X. El tubo de rayo X que inventó y generó Röntgen hasta el día de hoy es el mismo tubo de rayo. Bien, los equipos dentales trabajan con 50 a 70 kV y con una corriente de 5 a 10 mA, y los tiempos de exposición son de 0,1 a 2 segundos. Si los comparo con el equipo de radiología médica, su kilovoltaje es 2 veces mayor al que usa un equipo dental, pero el miliamperaje puede ser hasta 500 veces más que el miliamperaje que nosotros trabajamos. Pero el tiempo de exposición, y eso es lo interesante, es el mismo. Y siempre pregunto, ¿por qué el tiempo de exposición es el mismo? Y es por un solo principio. Mientras más tiempo yo tenga irradiado a una persona, tengo mayor probabilidad de hacer un efecto estocástico. En cambio, si los tiempos son menores, tengo menos probabilidad de hacer un efecto estocástico, sin importar la cantidad de dosis de radiación que yo esté dando. Entonces, en base a este principio, se forma el interés de generar una radiología digital, porque entre menos tiempo yo expongo a un paciente, menos riesgos corro de provocar un daño a ese paciente. Y es por eso que toda la odontología o todo lo que es radiología tiende a buscar disminuir los tiempos de exposición. ¿Bien? Disminuirlos al máximo. Y es uno de los principios de radioprotección. Bien, la radiología convencional, que es la que todos ustedes conocen, partíamos con un equipo de rayo X que sensibilizaba una película. Esa película podía ser de acción directa o acción indirecta. La acción directa es la clásica que ustedes toman con esa pera epical puesta en boca, que después hay que revelarla en el cuarto oscuro. Y la de acción indirecta les voy a mostrar utilizando un chasis. Que es un chasis, una estructura metálica donde yo colocaba la película y lo cerraba. Bien, ese chasis tenía una estructura interna que se llamaban pantallas intensificadoras, que al momento de entrar en contacto con el rayo X emitían luz. Bien, vamos a ver eso también. Y después venía un proceso de revelado. El revelado se hablaba de una imagen latente, imagen visible, no los voy a aburrir en eso. Y después venía un revelado manual o un revelado automático. Y llegaba la película a sus manos. Básicamente es esto. La película clásica con su papel negro para absorber la humedad y mantener la oscuridad. La película de rayos X, probablemente tal, y una lámina metalizada. Yo siempre pongo esta lámina metalizada en las fotos porque esas ranuras son patentadas por Kodak y son las ranuras que te sirven para indicar que pudieron haber puesto la película al revés, porque deben recordar que la película de rayos que ustedes están viendo tiene una base que es el plástico, un adhesivo por ambas caras, una emulsión sensible o la emulsión de las sales, de las sales probablemente tales, y un revestimiento como una gelatina encima. Entonces, si el rayo viene en esta dirección o el rayo viene en la otra dirección, siempre se va a sensibilizar la película. Bien, entonces,
pueden haber puesto la película al revés y la imagen va a salir igual. Y ustedes van a mirar el puntito y van a decir, oh, esta no es mi diente de mi lado. Y se van a confundir de lado cuando vean la imagen. Es porque la película está hecha de esa forma. Entonces, esa ranura milimetrada tiene esa ventaja que se va a proyectar en la película y usted va a poder distinguir que fue tomada al revés. Cosa que todas estas marcas que estoy mostrando acá no comparten. Bien, traen la estructura o la lámina de plomo, estaño, esa lámina que les mostré, pero no viene ranurada, no viene texturizada. En cambio, la otra sí. Y eso genera una diferencia significativa para evitar cometer errores. Bien, algunas son más suaves, otras son más cómodas, otras son los bordes más redondeados. Incluso, y no se le ocurra, imágenes en... No compren imágenes... Hola, papá. Me esperan un poquitito, discúlpenme. Llegó mi hijo. Bueno, esto pasa, estas cosas pasan definitivamente, estamos en la vida real, ya tenemos hijos, tenemos responsabilidades. Volverles a decir que efectivamente el 12 de junio es el día exacto en que nos vamos a ver con el doctor Vidal Pomés, ¿ya? Para ver la charla de paradigmas endodónticos, y el 19 de junio nos vamos a ver también a las 7, igual todos los viernes, en casos clínicos en rehabilitación, con el doctor Cifuentes, ¿ya? Muy importante, ojalá no se pierdan las charlas, van a ser muy interesantes, sobre todo en rehabilitación vamos a hacer una cosa como nueva, un webinar en el cual se va a hacer una metodología nueva que es de casos clínicos, con lo cual es más enriquecedor en rehabilitación porque justamente esto es lo que se trabaja. Además, yo trabajo con el doctor Cifuentes en el posgrado de rehabilitación, yo soy ortodoncista, y son casos bien, bien interesantes, bien entretenidos, ya que nos ha tocado harto trabajo en cada uno de ellos, ¿ya? Y tienen cosas que, o sea, tienen interacción de muchas especialidades, ¿ya? Y entre ellas yo voy con ellos y hago la ortodoncia y ellos hacen el resto de la rehabilitación, ¿ya? Pero son bastante entretenidos, son buenos, interesantes. En paradigmas endodónticos con el doctor Vidal Pomés también van a analizar casos clínicos, lo cual también da mucho fogueo de lo que nosotros necesitamos hacer en la clínica, ¿ya? Así que creo que van a ser bien, bien interesantes y les van a llegar muchas ideas nuevas que necesitamos actualmente, ¿ya? Porque eso es lo que necesitamos. Los dejo de nuevo con el doctor. Muchas gracias y disculpen. En la casa tengo dos hijos, tengo un hijo de 3 años y una guagua de 1. Y el de 3 se le escapó a la mamá recién. Así que eso. Bien, continuemos. Nayeran que me está haciendo unas rayas en la pantalla, así que les voy a pedir que no jueguen mucho con el mouse. Vamos a borrar las líneas. Bien, como les decía, las películas tienen esa ranura y esa lámina metálica texturizada. Bien, y por favor, no se les vaya a ocurrir, que es la idea que estaba diciendo, a comprar películas radiográficas en AliExpress o en alguna de estas tiendas, ya que la lámina protectora de esta metalizada que les hablo es de muchas veces de papel o de simplemente una mica y no tiene ninguna función de radioprotección o absorber radiación residual. Bien, así que ojo con eso y cuidado. Lo que les decía, las de acción indirecta son estos chasis que vienen con esta estructura que está acá. Y yo colocaba mi película radiográfica y al entrar en contacto con el rayo, esa pantalla iluminaba y sensibilizaba más rápido la película. Esto que hizo permitió reducir un poco los tiempos de exposición. ¿Ya? Así que, bien, les voy a mostrar un video de esto para que puedan ver qué luz emitía. Y dependiendo de la luz que se emitía, era el tipo de sensibilidad a la película que afectaba. Bien, ahí se dieron cuenta que hay dos luces, una violeta y una verde. Dependiendo del color de esta pantalla intensificadora, era cómo sensibilizaba o no las películas de rayo y qué tipo de películas sensibilizaba.
Y cuando entramos a hablar de radiología digital, entramos a conocer el sistema digital de los rayos X. Era el mismo rayo X, no cambió el tubo de rayos, no cambió nada del tubo de rayos, sino que se modificó el receptor, el sensor. Y de estos sensores se crearon dos tipos de sensores, un sensor de estado sólido y un sensor de fósforo fotoestimulante o de placa de fósforo fotoestimulante. Bien, que cada uno tiene sus diferencias, vamos a conversar un poquitito de esto porque esto ya no es nada nuevo, muchos ya lo conocen. Pero lo importante de esto es que de ese sensor, o la gracia de esto permitió no tener almacenamiento, todo almacenamiento digital, pasamos a poder enviarlas por un CD, por un mail o una impresión. La primera pregunta que siempre me hacen en muchas partes es ¿por qué trabajamos nosotros todavía en CD? Y los radiología médica también trabajan en CD y te pasan el CD en las clínicas. No es porque queramos ser desactualizados, sino es porque el CD es un medio de solo de extraer información, puedo grabarlo y no se carga información en el computador en forma inmediata. Entonces eso me permite y me mantiene, no contaminar mi computador con algún archivo. El momento que yo conecto un pendrive o otra estructura, ingresa información al computador para su lectura y se me contamina. ¿Bien? Y eso es lo que yo tengo que evitar. Ahora, podemos hablar de todo el protocolo, que no es el fin de esta conferencia, todo el protocolo de teletrabajo normado por el Ministerio de Salud de Chile, que para ser sincero, mucho de la radiología odontológica no cumple. Enviar imágenes por correo, etcétera, eso borda en lo legal o no legal. ¿Ya? A ustedes nunca le han enviado, y se los dejo ahí planteado, nunca le han enviado su radiografía de tórax o le han enviado algún escáner médico a sus correos electrónicos. Pero nosotros sí lo hacemos. En base a los receptores digitales, esto es sacado del libro, así que esto es no es mío, es del libro, existen los dos sistemas. Los estados sólidos se clasifican en CCD y CMOS, y en la actualidad hay un tercer grupo que se llama los super o los extra CMOS, ¿ya? Y las placas de almacenamiento fotoestimulantes, que son esas películas, las de fósforo, y esos son los estados sólidos porque tienen cable. Hubo un tiempo algunos que eran de tipo inalámbrico, pero no resultaron mucho. Cuando yo estudié mi especialidad, estamos hablando hace ya un par de años atrás, pero cuando estudié implante me pasaba esta situación que están viendo ustedes ahí al frente. Eso era mi radiología digital. Era la novedad. Entraba a pabellón, tenía un sensor, colocaba el tubo de rayos, irradiaba, ¡pip! Y miraba mi imagen inmediatamente en el computador y era lo máximo. Podía calibrar y poder saber cuánto tenía que perforar y porque tenía un escalímetro, una regla. Y podía simular situaciones que no servían absolutamente para nada. ¿Ya? Pero esto se hacía. ¿Bien? Y lo hice en pabellón, estas son imágenes de un profe mío, pero básicamente eso es lo que se hacía como radiología digital. Eso ha evolucionado muchísimo, pero llegó a un stop. Ya no ha evolucionado más esta tecnología, se quedó estancada, y las placas de fósforo siguieron creciendo, pero el sensor no siguió mejorando, el sensor de placa de fósforo. Hasta ahí quedó. Siguieron mejorando las sales, los granos y un poco la resolución, pero hasta ahí llegó el nivel de crecimiento. Y estas máquinas que estuvo relajada por un tiempo, tampoco siguió creciendo este tipo de sensor. Pero este tipo de sensor es el mismo sensor que utilizan los equipos extraorales, el panorámico, el Combin. Y en esos sensores sí mejoró muchísimo la tecnología creando este super sensor que les decía yo, este super CMOS. Bien, estos sensores que estamos viendo acá, todos tenían distinto tamaño, eran con cable, eran muy altos, eran un poco incómodos y suelen morir en esa zona por mal procesamiento. ¿Qué hacían esta estructura? Llegaba un estímulo del rayo X, se activaba una luz, esa luz la recibía un electrón, o sea, un electrodo, pasaba por este convertidor eléctrico, un convertidor numérico, y ese convertidor numérico hacía ingresar la información a mi computador como un número de gris, un número que iba del 0 al 255. Bien, pero este el CR que era un convertidor. De esto habían distintas marcas, etcétera, y lo más novedoso era esta máquina que había en el mercado una buena cantidad de años. Eh, Se comercializa y se vende poco en la actualidad. Lamentablemente, una muy buena máquina, esta es una máquina que vende la marca MyRay, que la vende Boom, se llama Xpot. Es una alternativa real y cómoda para los dentistas que son nómades, que van entre clínica y clínica, los endodoncistas, etcétera, o los implantólogos, que yo puedo tener a mi paciente registrado en este Xpot, tomo la radiografía al paciente y me queda almacenada y tengo el historial radiográfico de mi paciente acá. El problema, que hay que ser sincero,
Si está el distribuidor de la marca me puede retar, pero usa una memoria extraíble. Y de esa memoria extraíble puede borrarse la imagen o desaparecer. Puedes hacer también respaldo por conexión Bluetooth con tu computador, pero el almacenamiento es interno. Y eso puede correr un peligro, pero es un mal menor. Bien. Básicamente estos dispositivos de estado sólido con cables se forman unas columnas y unas filas de matrices como si fuera una fotografía o el sensor de una cámara fotográfica. ¿Bien? ¿Y qué sucede? Se lo muestro de esta forma. Eso es un lente de una cámara fotográfica. ¿Bien? El receptor de la cámara fotográfica. Ese receptor de cámara fotográfica es lo mismo que tiene, por así decir, estos sensores de placas de fósforo, o sea, estos receptores de estado sólido, y los mismos que va a tener un equipo panorámico en su tamaño de receptor. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. El rayo X ingresa por esta zona. Bien. Esto es una capa centelleo que emite luz, hace un destello de luz. Y estas sales de silicio o placas de silicio sirven para estabilizar un poquitito y están estos electrodos que se cargan eléctricamente. Esos electrodos que se cargan eléctricamente van a enviar una información eléctrica. Y esa información eléctrica va a ser convertida en información análogo-digital o entre corriente a en alfanumérico y voy a tener la imagen. Bien. Estos mismos equipos tienen el mismo sensor en esta zona. Estos son los receptores digitales de un equipo panorámico que tiene una fila de receptores o un equipo de teleradiografía que también tiene la misma fila de receptores. Bien, y funciona del mismo sistema. Toda esta tecnología digital, ¿qué hizo? ¿Qué permitió? Fue, como les decía al principio, bajar los tiempos de exposición. ¿Ya? Y los sistemas de placa de almacenamiento indirecta o de placa de fósforo, que son estas imágenes de acá, que son sacadas del libro, se componen del mismo sistema. ¿Bien? Tienen un código barra de identificación, un soporte y las sales. Pero estas maquinitas, a diferencia de las otras, son indirectas porque necesitan pasar por un escáner o un lector. Son capaces de almacenar la carga o la información radiográfica que le llegó por un tiempo en sus sales, y en el momento que yo las paso por este lector que liberan y van a liberar luz y me va a reflejar la imagen, la voy a transformar en el computador. ¿Bien? Entonces, estos receptores de placas de fósforo son la tecnología actual y que permiten entregar una mejor calidad. ¿Por qué digo mejor calidad? Porque tienen mejor rendimiento en megapíxeles que otros. ¿Ya? Mucho más que los otros sensores de estado sólido, no, pero son mucho más versátiles que los estados de sensores de estado sólido. Y es lo que se utiliza. Valor mercado de esto, un estado sólido puede estar costando 3 millones de pesos, 4, y este sistema puede estar costando desde los 4 millones hasta los 7, 8 millones de pesos, dependiendo de la marca, procedencia y calidad. Bien, pero son bastante buenos. Todos estos sistemas digitales que les estoy nombrando, el tubo rayos no cambió y sí cambió el sensor. Y cambiar el sensor nos permitió, ¿qué cosa? Nos permitió disminuir la dosis de radiación casi en un 75%. Si yo antes disparaba un molar con 0,8 o un segundo de tiempo de exposición, ahora con estos sensores digitales lo irradio con 0,32 segundos. Bien, esto lleva muchos años, yo creo que desde que yo estudié ontología pregrado ya existían los sensores de estado sólido, y estos sensores de placa de fósforo, desde que partí estudiando la especialidad, no es nuevo, son antiguos. Y ahora se están haciendo muchos estudios, hay muchos estudios publicados, y ahora se está cuestionando un poco la radioprotección. Y eso se los dejo ahí dando vuelta. Podemos hablar en un futuro o escuchar mejor charlas de radioprotección. Es que había países que están diciendo que ya puede ser no necesario utilizar delantal para irradiar pacientes en radiografías odontológicas, porque los niveles de radiación son tan ínfimos que no se estaría justificando. Y eso se están en proceso, yo no, están en proceso de averiguar bien y dar nuevas normativas, ¿ya? Pero está en ese momento ahora eso haciendo ruido, ¿bien? Y los expertos se están tomando la cabeza en dos manos. Como les decía, los sensores o todo sistema digital que ustedes van a ver en el monitor se funciona o se compone de una matriz de colores, de grises. Si imaginamos que tengo 8 grises y en realidad son 255, donde el 1 es negro y el 8 es blanco, voy a formar esa matriz de colores o de grises.
Entre más números yo tenga y entre más píxeles yo tenga, mejor va a ser la calidad de imagen que yo voy a componer. Esto se los traigo y no es para que ustedes sepan más allá, pero el manejo digital de una radiografía o el manejo digital de cualquier imagen que ustedes hagan es grave. ¿Por qué es grave? Porque usted cuando manipula una imagen radiográfica la debe manipular con una intencionalidad. ¿Bien? Manejar brillo, contraste e intencional. Lo mismo que usted hace cuando una foto, cuando la edita, le pone más sombra, más iluminación, la está editando para que se vea mejor a su gusto o usted se vea mejor. Acá pasa lo mismo, usted está editando la radiografía. Lo que pasa es que cuando yo entro a manejar una radiografía que en blanco y negro, puedo dejar estructuras que se vean o estructuras que no se vean. Ejemplo, ese gris logré en esta modificación que no se viera y perdí esa información. O viceversa, hago perder otra información si yo manipulo mal el brillo y el contraste. Es por eso que más de algunos les toca el pasado que modificando una foto en el computador subió brillo, bajó luz, luminosidad, etcétera. La modificó tanto que quiso volver para atrás y la imagen nunca la pudo dejar como era antes y lo que hace es cerrar y partir de cero. Hacer eso también lo puedo hacer en mis sistemas digitales, pero esa manipulación que usted hizo debe ser con intencionalidad porque está manipulando una información que puede ser usada médico-legalmente. Más de lo mismo, entre más píxeles yo tenga, mejor va a ser la configuración de mi imagen. Si tengo algo redondo, se va a ver o proyectar como algo cuadrangular. Entonces, entre más píxeles yo tenga por área, mejor va a ser la configuración geométrica que voy a obtener con estos sensores, con estas películas. ¿Bien? Es decir, esto, si tengo este círculo, se va a ver si tengo pocos píxeles por milímetro cuadrado o milímetro o por milímetro, mejor se va a ir configurando el objeto. Bien. Dependiendo de las marcas, ejemplo, hay equipos con 500, en un Combin tienen 500, 560 voxeles o píxeles por milímetro cúbico. Hay otros que usan 32 píxeles por milímetro, otros que usan hasta 60 píxeles por milímetro para poder ver bien la imagen. ¿Ya? ¿Qué hace esto? ¿Qué permite hacer esto? La radiología digital llegó a hacer ¿qué cosa? Más fácil almacenamiento, fácil transferencia, el uso ideal de computadores, almacenamiento a largo plazo, seguridad de la imagen, pérdida de la resolución, que no se perdía, sino que se mejoraba, etc. Trajo muchas cosas positivas. Ejemplo, si hay un paper, y de esto hay arte, incluso hay muchas tesis de pregrado que se pueden hacer, es comparar la radiología digital con la convencional. Las ventajas era que reducía la dosis de exposición, que eliminaba los procesos revelados químicos y todos los desechos tóxicos, que la imagen era rápida, se podía reutilizar el material, almacenamiento y tratamiento de la imagen digitalmente. Desventaja, el costo es mucho más alto que una radiología convencional, que necesitaba una manipulación más cuidadosa, era cuestionable su valor médico legal por esta manipulación que yo les comentaba, y puedo tener más control de infección porque es un mecanismo que se reutiliza. Si comparaba los dos sistemas anteriores de radiología indirecta y radiología directa, una era la ausencia del cable, flexibilidad del receptor que era mucho mejor entre placa de fósforo y de estado sólido, que el área de exposición era mucho mayor, que podíamos reducir aún más los tiempos de radiación, y entre las ventajas era el costo económico, que uno aumenta mucho más el costo, y menor resolución, se podía decir que no era significativamente su aumento de resolución, era un poco más. Y que se aumentaba un tiempo porque pasamos a hacer un proceso de revelado digital y ya no manual, cuando tenía que meter película en ese receptor óptico. Les traigo estas imágenes de acá para conversar un poquitito de que esto lo tienen que conocer. Estas son máquinas de radiología portátil. Lamentablemente en el país se comercializan, pero no están autorizados su funcionamiento. ¿Por qué no están autorizados su funcionamiento? Así que donde estén y tengan estas máquinas, bordear lo legal o lo ilegal. Yo las puedo vender, pero no las puedo certificar en una clínica. ¿Por qué? Pues son consideradas fuentes móviles de radiación. Y yo como autoridad sanitaria no sé dónde recorcho les va a estar esa cámara dando vueltas. Bien, porque funcionan con batería y mientras usted aprieta el botón va a estar emitiendo radiación. Si falla la batería puede estar fallando el equipo completo. Entre la más segura de estas era esta marca, esta no es tan segura, y esta fue una de las primeras que salió al mercado, y esta tiene en su haber muchas demandas, muchas complicaciones en radiología, ¿ya? Esta no la vean, si la ven no la compren y aléjense de esa máquina.
Y no digo yo, hay publicaciones del 2012, de esas máquinas, que acá están viendo, que provocó muchos daños y daño severo para la salud usar estos sistemas de radiología. Bien, y cuesta mucho calibrarlos, realmente es un riesgo. Bien, entonces, si conversamos de ventajas y desventajas de la radiología digital, podemos resumir que todo se debió al gran avance de los receptores. Cambiar la película a un receptor digital. Y no al tubo de rayos, no al equipo en sí. El equipo siguió siendo el mismo, solo mejoró el receptor. Y al mejorar el receptor logré, ¿qué cosa? Disminuir los tiempos de exposición para disminuir al mínimo los riesgos asociados a esto. Bien, y esto es un flujo de trabajo normal, equipo de rayo, paciente, receptor. Ese receptor, que podía ser nuestra placa de fósforo, se colocaba en este escáner que daba la emisión de luz, se reflejaba en el computador, se podía transmitir a distintos computadores o en red, y después se iba a una impresora y se podía imprimir la imagen. Y todo esto tiene un proceso que es la parte digital propiamente tal de la radiología, que es mi receptor, mi sistema de imagen, mi procesador o mi computador donde yo puedo manipular y ver la imagen. Después tengo la posibilidad de almacenarlo en un disco duro externo o una nube. Puedo almacenar la información del paciente por separado. Puedo hacerlo transmitir por comunicaciones a otras partes y puedo dar comunicación remota a distintos sectores. Y es un sistema de comunicación. Todo ese sistema de comunicación es lo que es importante. Y la odontología cambió y los equipos han cambiado. Quizás no son los equipos para Doctor, estos son uno de los equipos más nuevos en el mercado. doctor, nuevamente su audio está muy fuerte. Gracias. Es un equipo de radiología digital, uno de los equipos más nuevos del mercado. Son full táctil, full ergonómico, etc. Muy fáciles de utilizar. Este equipo es del 2017, no es tan nuevo, entonces cuando les entro a hablar qué es lo pasado, qué es lo presente, qué es lo futuro, como decía la doctora Luca Betti, es difícil llegar a concordar qué es. Les puedo asegurar que antes que llegara el coronavirus, lo que era futuro pasó a ser presente inmediatamente. Y lo que va a ser futuro ya se está utilizando como presente. Y vamos a seguir viendo en esta charla. Esa máquina que vieron es del 2017, ahora salió la versión nueva, que es el G7, que es mucho más tecnológico. Pero ese equipo va a generar una brecha tecnológica muy fuerte. ¿Por qué digo una brecha tecnológica muy fuerte? Porque yo tengo un computador gamer de X valor. Pero para que el sistema nuevo de estos equipos funcione, necesitan ustedes tener un computador para poder ver el CD o ver la información que yo les mande, casi 16 RAM de memoria en su computador para poder visualizar el combing de cráneo completo por la resolución que esta máquina va a tener. Bien, entonces va a generar una brecha tecnológica muy fuerte. Lo más seguro es que las consultas y las clínicas tengan que modernizar. Y los dentistas somos muy flojos para eso, para modernizarnos. Y lo digo con respeto. Pero ¿cuántos de ustedes han visto un negatoscopio radiográfico de los sillones dentales en las consultas que están trabajando? ¿Cuántos han visto un negatoscopio del tamaño de una radiografía panorámica? Y no solo el techómetro para poder mirar a través de la luz del techo de la radiografía. Entonces, empezar a exigirle computadores de calidad para poder ver imágenes digitales, que es lo que exige el vendedor del sistema. El sistema dice, usted tiene que ver la imagen radiográfica en mi software, no en Paint, no en un visualizador gratis que existe en su computador. Esta es otra imagen de otro tipo comercial. Bien, este es el último equipo, también es como del 2018. Y esto es un equipo odontológico por un anexo médico. ¿Ya? Es un equipo muy bueno, que a mí me gusta bastante, es de la marca Newton, en los primeros combines del mercado, de procedencia italiana. Tiene una forma muy similar a un tomógrafo. En la actualidad en Chile se vende, pero no sé si hay alguno instalado, tendría que averiguar. Hasta el día que yo me acuerdo no había ninguno de estas máquinas instaladas. Es parecido a un TAC, tiene una malla de receptores completa en círculo, a diferencia de la otra tecnología de los combis. Tiene rendimiento de múltiples POP, pero tiene una
función de muñeca, tiene una función de oído y tiene una función de cine o de que yo pueda en el futuro hacer una fluoroscopía, que es un examen para los fonobiólogos que se necesita más y muy poco se utiliza. Bien, me permite ver el movimiento, la deglución, etc. Pero la única marca que trae en ese equipo es este. En lo que acabo de decir de deglución me pueden cuestionar un poco porque el equipo está acostado. También tiene una versión que el equipo es vertical y son los marca Newton BGI Evo, si no me equivoco. Bien. Entonces, esto ha hecho un avance tecnológico muy alto desde los primeros cómics que llegaron al mercado hace el año 98 hasta ahora. Podemos decir que esos cómics del año 98 ahora se pueden vender por menos de 10 millones de pesos o por 10 millones de pesos. Y lo más nuevo que les estoy mostrando hoy ahora cuestan 180 millones de pesos, 150 millones de pesos. Es decir, la diferencia de dinero son abismantes. Pero es porque la tecnología avanza día a día. Entonces, esto tiene múltiples funciones: oído, aplicaciones de cabeza, de cuello, vía aérea. Tiene funciones para ver rodillas, controlar en funciones ortopédicas por los traumatólogos. Y el equipo tiene ese potencial extra, que no es simplemente odontológico, sino que cumple funciones también de control traumatológico de la parte médica, mano, muñeca, rodilla. Bien, es decir, hemos avanzado en esta tecnología un poco, y un poco harto, pero esto es el pasado, esto es hace 2 años atrás, no es el presente. Y todo esto se debe también a un concepto que se llama TICS. Cuando estudié mi maestría fue casi todo en TICS, y los TICS se aplican a todo el arte, a cualquier carrera se puede aplicar esto, a cualquier información se puede aplicar. Las TIC son las que se denominan tecnología de la información y la informática y las comunicaciones, al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de información, ya sea en forma de voz, imagen, datos, contenidos, señales, etc. Esta forma de comunicación. Y esto es una página que la pueden encontrar en Facebook, que es las TIC digitales en radiología, desde el año 51 hasta 2020. Cómo hemos evolucionado. La radiología digital se creó en forma inicial en el año 80, ¿ya? Los primeros tomógrafos en el año 73, 80 su comercialización para llegar en el año 85 o menos a Chile, ¿bien? Fluoroscopía en vivo fue en el año 88, década del 90 se creó un sistema que es sumamente importante, que quizás ustedes ni siquiera lo conocen, se llama RISPAC, pero en ontología se usa muy poco, ahora recién, hace un par de 4 o 5 años, creo que muchos colegas lo están utilizando, pero ya son de la era del 90, y llegaron muy, muy caros, pero era un sistema de comunicación muy importante, el RISPAC, de almacenamiento de comunicación. Y después llegamos a software de comunicación y navegación virtual. Yo en mi casa navego y veo el centro de un colega en Antofagasta o de un colega en Punta Arenas. Yo puedo trabajar vía remota. En el año 2010, 98, 2010, los sistemas de Capcan y CEREC y todo ese sistema que en la actualidad permiten hacer restauraciones en muy poco tiempo con la integración digital. Yo cuando estudié odontología hace muchos años, yo ya tenía CEREC en la universidad en ese momento. Pero nadie lo sabía usar, pero estaba. Y era un chiste. Y reconstrucción. Y después llegamos a un concepto del año 2010 a realidad aumentada. ¿Qué? ¿Realidad aumentada en radiología? Sí. Y ahora el 2020 estamos hablando de inteligencia artificial, Big Data. ¿Bien? Es decir, lo que era, que quizás para la odontología es un futuro, al lado de nosotros ya es pasado. Y eso nos falta, tener más comunicación y conversación. Y conversamos un poco de esto, para que conozcan. ¿Qué son los RISPAC? Los RISPAC es el banco de sistemas de información en radiología que sirve para hacer un sistema integrado de comunicación de archivo y de imagen. Esto permite que un registro único del paciente, haciendo su gerenciamiento o administración de imágenes más asertivo cuando uno une los datos y hace un pack de información que se encuentra en las imágenes todas del mismo proceso. Los RISPAC son muy comunes en las clínicas. Usted está en Clínica Las Condes, atiende en Clínica Las Condes, y yo estoy en la sucursal de La Florida o la sucursal de Chicureo, y puedo ver la imagen que yo me tomé en la Clínica Las Condes previamente tal. O usted se atiende en el servicio público de Chile tiene un RISPAC, donde en teoría
digo en teoría porque no lo sé experimente, pero tiene un RISPAC. Usted se tomó el examen en Punta Arenas y cayó accidentado en el hospital de Iquique, y yo puedo ver su radiografía de tórax en el hospital de Iquique porque está su paciente agendado en este sistema RISPAC. No la va a ver la imagen original, sino que va a ver una imagen con un poco menor de calidad, pero va a tener acceso al informe. Porque para almacenar tanta información disminuye un poco la calidad. Estos RISPAC tienen toda la información en nubes digitales, y hace un tiempo, ustedes quizás algunos eran muy chicos, 5 o 6 años se quemó un servidor en Estados Unidos muy grande que se incendió, que era casi en tamaño mall. Y ese servidor almacenaba toda esta información de RISPAC de muchas bases de datos. Pero esa empresa tenía muchos seguros, tenía también un respaldo en satélite, y se salvó un gran porcentaje de información que se perdió en ese incendio. Chile tiene RISPAC desde el año 2015, que es lo que yo les conversaba. Y fue trabajar desde el MinSal en la Sociedad de Radiología Chilena en la parte médica. Los dentistas, ¿estamos incluidos en esto? Algunos exámenes, no todos. Podría asegurar que muy pocos o algunos. Quizás en un futuro los COMIN pueden estar incluidos en este RISPAC, pero nosotros no. Muchas veces la creación de un usuario distinto es muy costoso, ¿bien? Pero RISPAC es el presente o el pasado en radiología médica, y para nosotros sería un futuro quizás. ¿Bien? Y cuando hablamos de radiología digital y todo esto digital, entramos a conversar un tema de simuladores. Ustedes los ven en los preclínicos. Hay simuladores de radiología, de espectro. Yo puedo simular y calibrar equipo a través de simuladores. Llego, pongo un simulador y digo, este equipo tengo que darle tanto kilovoltaje para calibrar tal imagen. Y esto es un sistema digital de calibración. ¿Bien? Que se hace en un Excel, y es un sistema, un hoja de cálculo general, donde haces una simulación para calibrar tu equipo de radio. O existen estos simuladores que son para nivel técnico, ejemplo en España, donde se hace un diálogo, dos avatars y una simulación, y usted siente al paciente y no te deja seguir pasando los clics ni nada para simular la toma radiográfica. Pero esto es pasado, estas simulaciones son pasado. Por ejemplo, acá van a ver otro video donde con lo sucedido actualmente, hay universidades que se tuvieron que digitalizar completamente. Y hay empresas que ya tienen todo el material de la educación, ejemplo, la parte para ser médicos, digitalizado. Ejemplo, esto es un ejemplo de ello. No sé la calidad, pero es un ejemplo. Ellos tienen todos los procedimientos odontológicos calibrados y los cursos realizados en línea. The integrated simulator brings together four La different learning grabación puede media simular into una one cirugía software pararoscópica interface, y va combining simulando. text, Tienes el texto anatomy, que te explica, video, and a tienes el virtual video, reality puedes simulator. simular y practicar en vivo The a través de tu media are computador. synchronized by a dynamic Tienes el video de timeline, cómo la which atención del allows the paciente y learner cómo to se hace el navigate between procedimiento, different media according to the y te van step of the explicando todo. procedure. All this is Y tú accomplished puedes using a posteriormente standard practicar. computer. Se utiliza a través de un computador Avoiding the especial. high En algunos cost of casos, otros te hacen dedicated instalar dos hardware, mouse the para simular simulator el is doble unique. función de las manos para hacer A la second simulación, mouse como enables sucede the en esa learner to imagen. use two hands. The focus of the simulator is on the decisions and Posterior a eso, actions tú simulas necessary que to haces esta perform the cirugía procedures. y Using the vamos a ver, virtual seleccionas reality las environment, pinzas, un the learner is able acercamiento, to perform the ¿ya? procedure Es una using simulación pre-rendered probablemente tal. sequences. Y This reduces ahí the está haciendo high la cost recesión usually associated y usa un electrobisturí, with puede rotar hardware-based el simulators electrobisturí and para hacer emphasizes una the mejor posición, cognitive como lo elements ven of en the la imagen. procedure. Y posterior a eso, el equipo te dice comparación. En base al que es el gol estándar, en base a lo que usted In the realizó, learning tiene mode, tal there is a porcentaje de media feedback by the éxito cursor o evitó turning tal green porcentaje or de red, and hemorragia. help files provide hints when needed. Bien. Pero estos son sistemas de simulación. In the test mode, there Ejemplo, is no no me assistance. creerían, pero en Estados Unidos In usted puede both estudiar modes, enfermería the online. learner's Y lo único que performance tiene que is hacer scored después de and estudiar logged. es ir The al logbook hospital más provides a cercano o a la record of enfermería más learning. cercana que tenga This convenio del includes que the usted length eligió of estudiar, time spent a learning a realizar sus particular exámenes prácticos, procedure, su estadía práctica. test Pero su formación scores, fue online. and a list of Es un errors that have perfil been para made. gente que ya era más técnica Password-protected en individual técnico en user enfermería accounts o keep the enfermeras user ortopédicas que quieren records private. validarse en Estados Unidos y estudiar la carrera de nuevo por así decir, pero en un formato mucho más didáctico online. Pero And esto cost ya es pasado. Lo actual es realidad aumentada. Y acá me voy a detener un poquitito en realidad aumentada. Oye, suena a videojuego. Para los más jóvenes esto debe ser, nacieron con esto, yo no nací con esto. Pero ¿servirá tanto la realidad aumentada? ¿No sirve la realidad aumentada?
Si se fijan, acá están usando unos lentes, unos Google Lens o unos lentes Epson de realidad aumentada. Sirven mucho la realidad aumentada, pero en todo esto hay gente que es más visionaria, gente que es temerosa, gente que siempre hay peros para todos estos sistemas de novedosos, y muchas veces cuando caen en manos inescrupulosas se usan para una mala formación. Y hay que tener cuidado. En la formación online hay mucha oferta en el mercado, pero a veces la calidad es dudosa. Y por eso hay que tener cuidado donde uno estudia. Por ejemplo, ustedes están ahora haciendo este webinar en una universidad con certificación oficial y con conferencistas o docentes reconocidos, entre comillas, ¿ya? Pero usted va a encontrar también que un centro de rayos privado o yo mismo dicto un curso en mi plataforma, se lo certifico yo. Un poco cuestionable, ¿ya? Puede haber un poco de cohecho, no sé, etc. Bien, realidad aumentada es esto. ¿Y cómo esto llega a la odontología? Les voy a mostrar este video. Este video es de una universidad amiga que está ahí. Y así estudian los tecnólogos médicos en la actualidad. Doctor, ¿podría bajarle inmediatamente el audio? Han comentado varias veces en los videos, por si acaso. Bien, este video sí no tiene audio, pero ahí bajamos el volumen. Y así estudian en esta otra universidad haciendo simulaciones, no como la que vimos anteriormente, sino simulaciones con realidad aumentada. Simulan el manejo de equipo radiológico previo al ingreso a atender paciente en un futuro. Bien, es una sala de simulación virtual. Ahí ustedes ven que está el paciente acostado, el alumno tiene que posicionarlo, tiene que apretar los botones, programar la consola, saber dónde va a colocar el equipo, lo mueve, lo prende, lo centra, etc. Y está el docente tutoreando y guiando el proceso de aprendizaje. Eso es la formación actual previa al ingreso a atender un paciente. Practican y simulan destreza. Lo mismo que nosotros hacemos en nuestros simuladores odontológicos, pero acá está hecho con realidad aumentada. Entonces, ¿existe esto para odontología? Es la pregunta. Vamos a ver si está en la siguiente diapo. Bien. Este sistema de formación está muy avanzado en lo que es la parte de tecnología médica. Veamos. Esto es más próximo a la radiología o a la especialidad odontológica. Realidad aumentada. Es como si ustedes estuvieran posicionados ahora con unos lentes, ustedes puestos unos lentes, unas gafas de realidad aumentada, unos Google Lens puestos en ejemplo, y yo calibré previamente con ese icono y voy viendo en vivo, en vez de estar mirando el monitor del ecógrafo, voy mirando donde voy pasando el electrodo, o en este caso el transductor, voy viendo en vivo la imagen que se me está proyectando en el brazo del paciente. Y el paciente va a mover los brazos y se va a mover la imagen que está viendo radiográficamente. Pero yo como operador estoy mirando con mis lentes. Bien. Eso es la radiología del futuro. ¿Y cómo es ahora en odontología? Si estuviéramos en un preclínico de realidad aumentada. Lo invito a ver el video. Es su tripodonto que se le anexa a un sistema para mejorar la realidad virtual. Todos los fantomas tienen el mismo sistema. Se calibra previamente, tienen una pauta de ejercicios generada. El alumno trabaja en su fantoma. Y previamente el docente presetió el gol estándar de esa preparación. Y el alumno tiene que lograr ese mismo gol estándar y puede ir comparando cómo debe quedar y cómo él va. Y ahí van viendo en el monitor y la pantalla. ¿Ya? Y lo bueno es que después le entrega un report y le dice: oiga, usted se equivocó en tal porcentaje de éxito de lo que debía lograr al éxito de la preparación. Bien. ¿Qué es esto? Es un sistema de localización espacial a través de ese sistema que se calibra previamente con el tripodonto, que va a conversar con su turbina a través de este dispositivo que está ahí. Conversa y calibra con ese dispositivo y tiene la información del tripodonto, la información de su pieza de mano, para partir calibrando y viendo la imagen en vivo y ir viendo cómo es su porcentaje de éxito a lo que estaba previamente calibrado. Bien, eso es la enseñanza con realidad aumentada desde preclínico. Puedo enseñar, ellos dicen, ahora yo lo conocí en persona hace un par de años, le faltaba un poco de desarrollo, desde ahí hasta ahora ha aumentado bastante su desarrollo tecnológico esta empresa y yo me atrevería a decir que ya es una realidad que se puede hacer. Bien.
Pero siempre que todo esto tiene pero, ¿bien? Es inherente. Pero se puede ir adaptando y mejorando. Pero hay que abrirse a este nuevo mundo que es presente ahora. Y en radiología, específicamente, ¿qué hay en radiología? En radiología pasa lo siguiente con esta misma empresa. Este software o este sistema se llama IRIS. Puedo hacer una navegación en tiempo real. Está colocando el implante y va mirando en vivo cómo está fresando el hueso a través del escáner. ¿Ya? Tengo la tomografía médica, o sea, la tomografía odontológica. Tengo mi fresa y voy fresando un poco al paciente y voy viendo cómo va fresando e ingresando la fresa en mi tomografía. Usa el mismo sistema, necesito precalibrar, posicionar, tengo que triangular la información, triangular mi turbina, triangular la boca de mi paciente y tengo mi sistema óptico al frente. Y ahí voy viendo y simulando cómo voy a ingresar. Y se fusiona con la imagen tomográfica o radiográfica para trabajar de mejor forma. Bien. Muchos, si es una simulación preclínica, vienen preseteados casos, y si lo voy a usar para una cirugía, puedo trabajar con él mediante la cirugía, preseteando al paciente en boca. Necesito un breve periodo de instalación y de calibración, más o menos unos 10-15 minutos previos, para iniciar, por ejemplo, una cirugía. Y disminuye la posibilidad de error. De error, ahí está viendo imagenología 2D, pero cuando lo funciona con imagenología 3D, mejora bastante. Y esta se llama IRIS, pueden buscar la empresa SPED y IRIS en Google y van a encontrar su canal de Google o de YouTube y van a poder ver todos los videos, etcétera, y cómo funciona y ver cirugía en vivo como ellos lo fueron realizando. Ahí el paciente, o sea el operador, está usando lentes de realidad aumentada y ve así, bien, puedo estar viendo la tomografía mientras estoy operando y puedo ir viendo cómo voy entrando en el interior del hueso y mirando la boca inmediatamente. Ambas cosas a la vez. Sumamente cómodo. Usted puede entrar a Pabellón ahora con estos lentes de realidad aumentada y tener la radiografía siempre disponible y a su vista estar operando a su paciente directamente. Eso es el presente. Eso es ahora. Ahora hay que abrirnos a lo nuevo. Y el último punto es la inteligencia artificial, que les decía, antes del coronavirus esto era futuro y pasó a ser inmediatamente presente. Hay que definir algunas palabras. Inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas de emitir funciones cognitivas humanas, de imitar las funciones. Se entiende por inteligencia artificial estricta la que se aplica exclusivamente a una tarea o por lo general aquella que se desenvolverse en una ejecución, en un procedimiento. Y esa inteligencia artificial ha avanzado muchísimo y los chinos tienen mucha experiencia en eso. No sé si vieron las noticias hace poco, un reportaje de Amaro Gómez Pablo en Canal 13 que mostraba esto. Y hay muchas publicaciones en Netflix también de inteligencia artificial. Pero para ingresar en este mundo hay que entrar a tener un vocabulario para poder entender esto, y un vocabulario bastante más informático. Nosotros somos amigos de lo informático, no tenemos que estar alejados de ello. Por eso existe una carrera que se llama informática biomédica, por todo esto, que se creó en forma visionaria, la creó la Federico Santa María hace 10 años atrás, y es porque vio esto en forma visionaria, todo lo que venía de informática biomédica. ¿Cuáles son los principales inconvenientes de la inteligencia artificial en la radiología hoy? Es primero la necesidad de acceso a grandes bancos de imágenes. Yo necesito tener grandes bancos de imágenes cargados, pero hasta ahí un delta. Tengo los RISPAC, pero los RISPAC son de instituciones privadas, pero tengo la base de datos. El procesamiento de esos datos, a pesar que actualmente hay abundantes fuentes de imágenes, por los sistemas PAC las imágenes deben ser procesadas antes de utilizarse en esta red. Pero diseño un software que me lo permita. Las responsabilidades médico-legales si el diagnóstico no se realiza. Ahí está el delta. La inteligencia artificial no puede emitir diagnósticos y solo el humano puede emitir diagnósticos e interpretaciones radiográficas, porque hay aspectos éticos de por medio. La minería de datos, el procesamiento de datos, la extracción de datos e información que no es apreciable al ojo humano dificulta la supervisión y valorización de los mismos que hace este sistema digital. Él va a ver mucho más de lo que yo veo, pero me va a costar verificar esa información. Y eso me puede llegar a confundir con
esto, diagnósticos erróneos, diagnósticos falsos. Es decir, la pregunta es esta. ¿La inteligencia artificial en radiología seremos reemplazados por las máquinas? ¿Sí o no? Vean la fecha, 2017. Esto, el 2017, era futuro. Estamos en 2020, coronavirus, y es presente, es real. ¿Pero seremos los radiólogos reemplazados por las computadoras algún día? Y lo pongo textual, la inteligencia artificial no reemplazará a los radiólogos, pero los radiólogos que usan inteligencia artificial reemplazarán a los que no las usan. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que mientras las computadoras a cargo de las aplicaciones más avanzadas en estaciones de trabajo están facilitando algunos aspectos o procesos del trabajo radiológico, sus primos cercanos están trabajando en inteligencia artificial. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que no me van a poder reemplazar, pero si yo, como profesional, no me sumo a la inteligencia artificial para hacer mejor mis interpretaciones, voy a quedar obsoleto. ¿Por qué? Porque la medicina sigue siendo y será siempre una ciencia de la incertidumbre y un arte de la probabilidad, y no es una ciencia exacta. Por eso ustedes están viendo en vivo lo que les acabo de decir con la pandemia que estamos viviendo. Están probando de todo lo humanamente posible y lo que hay para poder ayudar y salvar a los pacientes que están moribundos en este momento en los centros de urgencia. ¿Ya? Y los radiólogos vamos a tener que concentrarnos en algo que es muy importante, en la inferencia. ¿En qué? En la interpretación. Y no tanto en la detección o la identificación, porque eso sí me va a ayudar mucho la inteligencia artificial. Va a ser un experto detectando, pero yo voy a tener que interpretar o inferir. Les muestro. Esto es lo nuevo quizás para ustedes, pero esto es del 2018. Esto es lo que ya se hace con inteligencia artificial. Which was installed on Samsung ultrasound. Se It's llama easy to SD use and tells you the malignant list glándula tiroides. of thyroid nodules. Seleccionó un área y el tipo la randomizó y le está diciendo qué Now I información will es. show you how to Y use la tamizó, por así SGPET for decirlo. thyroid. Detectó. Nodular during US scanning. Freeze. ¿Perdón, Tania? No se escucha tu voz, querido. Ya, ahí sí, ¿me escuchan? Sí, sácale el audio nomás. Perfecto. Bueno, esto es lo nuevo o el pasado, esto es del 2018, pero esto es lo que hace el sistema, detecta cáncer de tiroides previamente. Yo selecciono un área y al seleccionar el área, el software me da la información automáticamente de la clasificación de esa área. Me dice los bordes, las características, la orientación, la forma, etc. Me da un preseteo. Esta máquina tiene cargado en sí un banco de imágenes ecográficas tan grande que permite hacer este chequeo. Y me dice, oye, compare usted con cuál se parece más, o al área o a la imagen, y cuál es el área más correcta de lo que usted está viendo. Y va a dar la clasificación y la información respectiva. Es decir, me ayudó a identificar inicialmente, me ayudó a identificar todos los parámetros que yo tenía que hacer en forma autónoma, la inteligencia artificial. ¿Bien? Y por supuesto puedo ir modificar yo algunos, pero la interpretación, el juicio, la humanidad, la pongo yo como radiólogo, como experto. ¿Bien? Esto es lo que está pasando ahora. Y se aprieta el botón, en este caso del software, y se entrega el informe de la ecografía. ¿Bien? ¿Qué pasa ahora? Esto es ahora. ¿Qué está pasando en Chile? Hospital Regional de Temuco utilizará inteligencia artificial para diagnosticar pacientes con sospechas de COVID. Se hizo un acuerdo con Huawei y una empresa china que tomó todos los bancos de imágenes, si no me equivoco, de Wuhan, y creó un software que lo compartió en forma gratis, y uno hace inteligencia artificial en esto y te va detectando los lóbulos, la forma donde están los problemas de COVID, donde está la fibrosis, etc. Esto es ahora. Y esto en forma profesional. Falta todavía desarrollo, pero es lo más cercano que tienen ahora para poder trabajar los colegas médicos que están sufriendo. Existe un test
online, que pueden buscarlo si quieren, pero no se lo aconsejo porque tiene todavía muy, muy poca base de datos, no es un RISPAC, fue unos universitarios que lo diseñaron, una aplicación móvil, aplicación de teléfono, lo que ustedes quieran, que pueden descargarse, agregar la imagen, eso soy yo manejando el video, bien, lo pueden buscar. Yo voy a seleccionar una imagen desde mi computador, se va a cargar y me va a dar los resultados del estudio del examen. Es decir, estoy utilizando inteligencia artificial, pero de una base de datos muy chica. Bien, y ahí me está diciendo que que el pulmón está sano en un 96%. ¿Ya? Bien, entonces, hay mucho de esto en la web, hay mucho de todo, pero hay que ser juiciosos cómo lo trabajo, juicioso cómo lo interpreto. Porque créanme que desde ahora en adelante, como todo el mundo dice que todo cambió, la sobreoferta de cursos online, la sobreoferta de cosas tecnológicas va a ser muy grande. Y usted no sabe quién está acá detrás de la pantalla hablando o haciendo algo. ¿Bien? Y este hace este software, que es una muy buena aproximación, ¿ya? Pero permite hacer esto. No es al tamaño que lo pudo haber logrado Huawei, esto lo hicieron unos estudiantes españoles, pero sirve, ¿ya? Tiene porcentaje de error. Yo cargué una imagen de una radiografía con neumonía y me dijo que estaba el paciente sano, ejemplo, ¿ya? Pero eso es el futuro, el presente. En ontología yo creo que mucho de lo que les he mostrado es futuro. Les muestro, estos son mis alumnos actuales de la especialidad. Somos una especialidad semipresencial que se estudia en la universidad. Son parte de la generación que va a egresar en enero de este año 2021 con un cuerpo docente. Si nos quieren conocer, esos son nuestros alumnos actuales. Si nos quieren conocer, visiten nuestra página web de la universidad o visiten mis redes sociales para tener información y nos pueden escribir. Los dejo invitados desde ya, si quieren seguir hablando conmigo, a conocer nuestra especialidad en este ciclo de charlas de la misma universidad en tiempos de incertidumbre, como en la formación de especialistas en pandemia o en incertidumbre, ya que somos una especialidad que se dicta en un formato peer learning, tenemos mucha experiencia en eso y hemos trabajado muy bien y hemos cometido errores en el futuro, los cuales seguimos mejorando, pero eso nos da un sello, ¿ya? El sello UFT. Ahí están mis datos, mi correo si me quieren escribir a dpinto@uft.cl ante consulta, o si desean ver la especialidad, conocer un poco más, me pueden buscar, o mis redes sociales también me pueden encontrar. Bien, siempre subo mucha información ahí, más en LinkedIn y en Facebook. Bien, para mí ha sido un gusto. Muchas gracias, Daniel, 1.000.000 de gracias, la verdad te lo agradezco. De verdad, déjame aplaudirte, muy bonito, muy innovador, muy a lo que estamos ahora, ¿ya? Me gustó harto tu charla. Quería un poco dar el inicio, en el fondo, a las preguntas que te van a hacer los asistentes, ¿ya? De verdad, mira, tan buena fue tu charla que empezamos con 410 y terminamos con 410 personas. Así de excelente fue. Mira, te vamos a dar inicio a las charlas, pero antes vamos a hacer una pequeña encuesta chiquitita de quiénes somos actualmente así que les voy a pedir, por favor, si pueden, un segundo, tomar sus teléfonos celulares para que me contesten esta encuesta. ¿Ya? Es una encuesta muy chiquitita, 2 preguntas. Tienen que tomar su teléfono, entrar en la página www.menti.com y utilizar el código 187771, ¿ya? Y anotar y pinchar la opción que les corresponde. La verdad, Daniel, te lo agradecemos, de verdad que fue genial. Mira, tenemos muchos alumnos de pregrado, muchos cirujanos también, cirujanos dentistas. Muy bien, casi estamos en 68-31. Por favor, no vayan a sus escuelas a exigirle estos simuladores, estos fantomas virtuales, porque
después me van a llamar y me van a retar. ¿Ya? Sí, eso te iba a decir, que la verdad ahora es casi para ir a exigir, por No, favor tenga calculador. han mejorado bastante. Yo los conocí, estamos 2019, el 2017 más o menos los conocí, y de ahí han evolucionado bastante. Incluso con el doctor Oyarzún los conocimos porque fueron a hacer una muestra. Pero ¿Ya? sí, les faltaba desarrollo en ese momento. Ahora han mejorado bastante, pero ¿qué fue lo que nos impidió? Fue que nos faltó cargar información. Ya. Pero Igualmente yo creo que van a seguir mejorando aún más. totalmente, totalmente. O sea, el sistema de realidad aumentada que permiten estos visores ópticos es fabuloso. Ya. Y la... Ya chicos, entonces tenemos un 70% de alumnos de pregrado, un 25% de cirujanos dentistas y un 4% de estudiantes de posgrado. De verdad, ahora los voy a dejar un chiquitito con la gente de Soseo para que veamos cómo vamos a hacer el tema de las preguntas. Déjenme darle el audio a Cristóbal Muñoz. Él nos va a decir más o menos cómo es el funcionamiento. Yo espero haberlo sorprendido, porque si no veo tantas preguntas me siento... Hay dos opciones, no entendieron nada o Ahora les vamos a gustó explicar mucho. el funcionamiento. Le agradecemos nuevamente, doctor, por la charla que de verdad estuvo muy buena. Quedamos todos motivados con la tecnología. Y vamos a explicarles que pueden hacer las preguntas de dos maneras. Pueden hacerlas de manera oral, solicitando el micrófono, levantando la mano virtual. Para esto, en su pantalla de Zoom, en el extremo inferior, van a encontrar un icono que dice participantes. Ustedes lo presionan y se les va a abrir una pantalla, un menú a mano derecha, donde ahí aparece la opción de levantar mano. Una vez que hagan clic ahí, va a aparecer a los coordinadores de Soseo que están levantando la mano para poder darles la palabra. Y si no tienen micrófono o prefieren hacer su pregunta vía escrita, deben hacerlo al usuario preguntas mediante un mensaje privado y van a ser leídas también por un moderador de Soseo para que lea todas sus preguntas. Y también, si es que hay una gran cantidad de preguntas, si no pueden ser respondidas todas durante esta jornada, pueden escribir las preguntas que queden pendientes al mail soseo@uft.edu, que va a ser escrito más adelante en el chat, para que sean respondidas de igual manera por el doctor. También les quiero recordar que se va a enviar un rato más el formulario de asistencia para que lo rellenen y no se les olvide para que quede válida su certificación. Ahora se va a enviar. Muchas gracias. ¿Alguien está levantando la mano? No, Chicos, no ¿quién me quiere figura preguntar? nadie tiene una Tenemos... pregunta directa. Tanto en cuarentena. Vamos a darle la palabra a Jan. Jan, ¿estás ahí? ¿Cierto? Para que en el fondo él vaya viendo el tema de las preguntas también. Perfecto. ¿Se me escucha, cierto? Sí, se te escucha bien. Ya. Tenemos una pregunta de Andrés Rolik que dice lo siguiente. ¿El formato de la imagen en radiología digital siempre es modificable? ¿No existe el análogo en la radiología digital de lo que en fotografía se conoce como imagen formato RAW, el cual no es modificable, tiene peso legal y contiene una mayor cantidad de información? Sí, mira, en base a eso, no todos los primeros equipos tenían un sistema como disco duro interno, en la actualidad eso ya no es así. Todo queda almacenado en la torre de tu computador donde está conectado el equipo. Queda almacenado en el disco duro, en una sección oculta, por así decir, donde queda la imagen nativa, la imagen original de la toma. Y uno trabaja en una imagen en espejo, trabaja en una segunda imagen que se saca de la primera. Es decir, la imagen original siempre queda guardada y respaldada en el equipo. Los únicos que tienen acceso a esa imagen o a ese respaldo son la empresa técnica o el informático de la empresa que instaló tu máquina. Ya, ejemplo, yo como radiólogo, como dueño del centro, no tengo acceso,
Pero si hablo con el técnico puede ir a ese caso, eliminarlo o eliminar la imagen de frontón de la base de datos. Eso. Ya, ¿alguna otra pregunta tenemos? Dice que hay Sí, problemas con el link de las preguntas. Ya estamos solucionándolo. Denme unos minutos y lo vuelvo a reenviar. Ya. ¿sigo con la pregunta por mientras? Sí, ¿Sí? sigue con las preguntas. Ya. Rodrigo Osorio pregunta, ¿los sensores digitales de fósforo que se usan actualmente son reutilizables? Si lo son, ¿cuántas veces se pueden usar? ¿Cuánto tiempo retienen la información y cómo se borran? ¿Se puede esterilizar o solo desinfectar y con qué? Muchas gracias. Buena pregunta, varias en una sola. Los sensores radiográficos de placas de fósforo, dependiendo de la marca fabricante, dicen que duran 5.000 exposiciones en promedio. Pero la tasa de uso que yo te puedo decir, dependiendo, en un centro con alta demanda pueden durar un año y no necesariamente las 5.000 exposiciones. Eso es por el mal uso o por el uso frecuente que estas películas tienen. Le afecta muchísimo la humedad a las películas y se afectan. Se desinfectan, sí, se pueden desinfectar con desinfectantes que no alcohólicos, por así decir, pero andan bastante bien su proceso de desinfección. Para evitar que esta se contamine frecuentemente, van protegidas la película con un sensor de cartón y por fuera del sensor de cartón una bolsa plástica individual que es la que se elimina y se cambia entre paciente y paciente. No sé qué más parte de la pregunta me falta responder, pero creo que respondí todo. Sí. Sí, las respondió todas. Otra pregunta que llegó de Tamara Tapia ¿es ergonómica esa pieza de mano del sistema de realidad aumentada? En el video pareciera ser tosca. Se ve tosca. La que yo conocí es tan liviana como una pluma Vite. Es una cobertura muy delgada la que se le coloca a la pieza de mano. Lo tosco no es sinónimo de que pese, o sea, no pesa nada, pero es tosca. Sí te va a incomodar un poco, quizás colocarlo más adentro de la boca, sí, en un micromotor lo más seguro. Pero en peso no es pesada, pero sí es tosca. Quizás para cuando alguien está aprendiendo, quizás puede incomodar un poco más. En cuanto a costo, eso es actualmente para las universidades chilenas. ¿Tendrán alguna opción en cuanto a costo? Yo creo que sí, pero no es para instalar no sé, 50 fantomas. Yo creo Ya. que debe costar el doble o quizás el triple de un fantoma normal, Ok. convencional. Pero, ejemplo, yo te puedo decir que cuando yo estudié ontología, mis fantomas tenían pantalla plana. Entonces el profe colocaba la cámara a su fantoma y él me mostraba a mí desde mi fantoma sentado el procedimiento que estaba ejecutando, como si fuera una sala de clase. No, los Entonces esa míos tenían tecnología, cuerda. claro, esa tecnología estaba hace 15 años atrás o más. Claro. Bien, veamos si hay más preguntas. ¿Hay Ya. más preguntas? ¿Sí? Sebastián Reyes Sí. pregunta, ¿cuándo estima usted que este tipo de fantomas virtuales llegarán a universidades como la Finis? ¿Es una realidad muy lejana? Mm. Las realidades no son muy lejanas, las realidades son las metas que uno se quiera poner. Ahora, eh, yo creo que todo lo que está pasando va a cambiar un poco la forma de ver y atender a los pacientes. Así que quizás esa realidad no sea muy lejana, pueden ser un par de años, todo es próximo. Ahora, la inversión no es poca. Si estoy sincero, yo creo que lo difícil de toda esta tecnología, uno, son los recursos económicos y dos, es la posibilidad de saber el rendimiento real de esto, porque ahora sirve, pero no sé cómo se va a comportar en un par de años más. Tampoco sé el nivel de logro que van a tener estos alumnos. Hay que saber cómo están en la propaganda de ese video, porque todo esto se ve muy bonito, pero son videos publicitarios. Es ver la experiencia de otras universidades en otros países para saber su nivel de logro o su fortaleza y debilidad del sistema, porque no hay sistema perfecto.
¿Otra pregunta, Gianfranco? ¿Sí? Eduardo Flores pregunta, hola, ¿cuáles son los protocolos para tomar RX en tiempos de pandemia? Buena pregunta. Si quieres revisar ese tema completo, te puedes ingresar a la Sociedad de Radiología Oral y Maxilofacial de Chile y está el protocolo que envió la Sociedad de Radiología para estos tiempos de pandemia y exámenes radiográficos. Pero en resumen, es básicamente privilegiar exámenes extraorales, minimizar al mínimo las radiografías intraorales, atender solo urgencias y hacer un protocolo de desinfección y con todas las medidas de elementos de protección personal del personal que atiende al paciente. La especialidad de radiología es una que puede ser más complicada porque los pacientes tienen un proceso de reflejo nauseoso y estamos muy en contacto con la boca y manipulamos mucha saliva. Y es casi como atender a un paciente sin aerosoles, igual como lo hacen ustedes. Ya. ¿Otra pregunta, Gianfranco? ¿O vamos Ahora a ir sí, terminando? no hay preguntas. Ya, la última. Entonces, tuvimos nuestra última pregunta. Ya, les voy a pedir, sí, a todos los asistentes que voy a compartir un segundo la pantalla para que nos hagan su retroalimentación acerca de la presentación de hoy. Vamos a definir en una palabra la presentación de hoy. Realmente espectacular, sí, nada que decir. La verdad, Daniel, te luciste, fue una presentación, nos demostró todo lo que tenemos que avanzar y todo lo que ya se ha avanzado, que es harto, ¿ya? La verdad es que el futuro es ahora, el futuro ya llegó para instalarse, ya llegó para quedarse, y definitivamente estamos en una encrucijada en que yo creo que más que mirarlo mal o mirar que lo que nos falta, yo creo que mirar lo que hemos ganado y ser conscientes que esto tiene que generar un cambio, ser conscientes que esto tiene que generar una posibilidad más que algo que nos limite, sino que nos va a dar posibilidades más importantes todavía. Así que de verdad te doy las gracias y efectivamente una charla muy esperanzadora, con mucha innovación por delante, muy interesante, muy actualizado todo, y vemos que hay muchas cosas que tenemos que aprender. Yo que mi estudio de odontología es casi con cuerda, no fue con cuerda, mentira, pero casi, mis fantomas eran casi que en la mano, así que ver esto es como súper entretenido, interesante, y nos ponen un reto, porque yo, al igual que tú, somos docentes de la misma universidad, y nos ponen un reto, porque enseñar ahora sí es un reto. Exacto. Yo creo que no fue lo que muchos esperaban. Yo soy consciente de eso, por eso lo clasifiqué en radiología y no en odontología digital. No, pero Porque está en muy bien. odontología esto mismo abarca mucho más. Traté de orientarlo a radiología, cómo se comporta con lo novedoso, por así decirlo. Y nos quedamos con las palabras de Daniel y con las palabras de ustedes, ¿ya? Como interesante, innovadora, actualizada, de futuro, ¿ya? Y los dejamos para invitados a la próxima charla el 12 de junio con el doctor Vidal Pomés en paradigmas endodónticos, ¿ya? Una charla bien interesante que nos va a también abrir el camino al futuro, efectivamente, ¿ya? Ya chicos, un beso grande, cuídense, gracias a Soseo, gracias a la doctora Villini por su oficina virtual, y al doctor Pinto, muchísimas gracias, Daniel, te pasaste. Gracias a ustedes, para mí es un gusto compartir siempre. Y lo que ha permitido esta pandemia ha sido sacar lo mejor de cada uno y acercar amistades y amigos y transmitir los conocimientos en forma gratis a todo el mundo, ya no necesariamente estar sentado en un congreso en un sillón. Ustedes van a ver ahora colegas internacionales muy reconocidos dictando charlas gratis y de acceso libre y certificada, y que es algo maravilloso porque la academia se actualizó y permitió acercar esto a todos. Es verdad. Un abrazo. Cuídense mucho, por favor. Ya, que estés muy bien. Cuídate mucho, Daniel.